Si se me oye bien. Gracias por venir. Espero poder aportaros un granito de arena más en esta retirada del óxido de zinc. El profesor Ramis, tanto Joaquín, han presentado que el abordaje es un abordaje global. No voy a deciros que tengo un polvo mágico que vamos a ponerlo y vamos a quitar el óxido de zinc. Sí voy a abordar un poco cómo es nuestra estrategia en programas de retirada del óxido de zinc y tanto pequeño inciso a nivel de nutrición, pero sobre todo me voy a centrar también en manejo y en cómo perfeccionar también esos programas a nivel de granja e implementarlo correctamente a nivel de granja. Por supuesto, el abordaje tiene que ser multifactorial, holístico, como les gusta a mis amigos los holandeses. Hay que implicar a toda la cadena de producción de cerdos, hay que implicar a la fábrica de pienso, hay que implicar al ganadero, hay que implicar los programas de salud, hay que trabajar en calidad de agua. Entonces, tenemos que centrarnos en, sobre todo, tres abordajes. Manejo del pienso, lo que es calidad de pienso, seguridad alimentaria, por supuesto. Tenemos que fabricar piensos sin micotoxinas, sin contaminaciones microbiológicas. Tenemos que fabricarlo formulado, que eso también es importante muchas veces, para que los lechones coman el pienso que consideramos apropiado. Por supuesto, los nutrientes son importantes y luego incidiré sobre ellos, pero el manejo en la granja del pienso, cómo manejarlo en el peri-destete, la forma de alimentación, la forma de presentación, adaptarlo al tipo de tolva que tenemos en las granjas, es importantísimo en estos programas sin óxido de zinc. ¿Qué voy a decir del manejo en granja? Es básico, para mí el pilar de la retirada del óxido de zinc. Bioseguridad, lo han comentado mis compañeros, manejo de animales, limpieza y desinfección, que muchas veces se nos olvida que hay también una sala de lechonera debajo del slat y eso normalmente no se limpia y conviene limpiarlo de vez en cuando, una vez al año, 2 veces al año. Hay muchísimos estudios de cómo baja la presión de infección, no solo de coli, sino de strepto, glasser y demás patógenos. Por supuesto, motivar a las personas. Van a cambiar el manejo totalmente de su forma de trabajar, van a trasladar los problemas que tenían en la tercera semana o que la tenían en la sexta hace unos años, lo van a trasladar a la primera y la segunda semana por destete, con lo cual hay que motivarles, hay que hacerles mucha labor pedagógica y manejo de la salud. Una granja con problemas sanitarios obviamente va a ser mucho más complicado quitar el óxido de zinc que en una granja que no los tiene. Tenemos que mirar esos flujos de animales, cómo trabajarlos. Tenemos que mirar esos periodos de transición de pienso, cómo los hacemos, esos periodos de transición de animales, de movimiento de animales. Salud intestinal, esa labor didáctica al granjero, que es el que está 24 horas, o no 24, 8, pero 7 días a la semana con los animales, hacerle ver lo que es una buena salud intestinal y lo que no lo es, ver un scoring fecal, ver una humedad en heces, saber cuándo hay un problema patológico o no. Por supuesto, diagnosticar. Hay que coger cacas, como me gusta decir a mí. Hay que ver lo que tenemos, no todo es coli. Hay a veces rotavirus, hay a veces braquispiras, lausonias, DEPS, que nos encontramos en granjas. Hay que diagnosticar y eso el veterinario del campo tiene que mentalizarse de que hay que hacer una labor diagnóstica al destete mucho mayor de la que hacíamos hasta ahora, que el zinc nos enmascaraba esos problemas. Por supuesto que vamos a tener que medicar, por supuesto que vamos a tener que vacunar, que sea lo menos posible. Y yo lo he puesto aquí el último, pero para mí es lo primero, calidad de agua. Aquí en Murcia bioquímicamente es muy difícil, pero a nivel microbiológico se pueden hacer muchas cosas. ¿Cómo tenemos la línea de medicado? ¿La limpiamos alguna vez? Muchas granjas no saben ni lo que es una limpieza de línea de medicado y son antibióticos que normalmente tienen un excipiente bastante pegajoso y que contamina esas líneas de medicado. Cuando entramos en una rueda de medicar, muchas veces lo habéis vivido, es casi hasta peor, porque damos un agua aún más contaminada a los animales. ¿Qué hacía el zinc? Ya han pegado una revisión tanto Guillermo como Joaquín, pero bueno, 3 puntos que he querido incidir. Controlaba la coinfección de rotavirus y E. coli, controlaba ese coli y controlaba esas patologías que no veíamos y que incluso no asumíamos como que no las teníamos, cuando el 90% de las granjas son positivas a rotavirus. No hay vacunas, sí hay inmunidades cruzadas con vacunas bovinas. Bueno, se pueden hacer diferentes estrategias. El zinc modifica microbiota y es así, lo han demostrado los anteriores ponentes. Y una vez lo retiramos, hay disbiosis. Esa disbiosis la estamos viendo ahora mismo en los pasos a los estárteres. Cuando la quitemos, veremos toda la patología que podamos ver.
Nos está enmascarando esa patología hasta la tercera semana por destete, ahora vamos a ver en la primera semana. Entonces, habrá que diagnosticar y trabajar en esos programas sin óxido de zinc. Hace años, hace ya 6, 7 años, que quitamos el óxido de zinc de los precebos, que se trabajaba. Cuando yo empecé trabajando en producción, se trabajaba en precebo con óxido de zinc y no había ningún problema. Hace ya unos años lo quitamos de los estárteres y nos encontramos los problemas concentrados en la fase de 10, 9, 11 kilos. Y ahora lo vamos a quitar y los problemas vienen donde venían siempre. Lo que pasa es que lo estábamos trasladando a más tarde, aunque el animal sea más inmunocompetente, tenga una microbiota más robusta y pueda combatir esas enfermedades o esos desafíos sanitarios que tienen a nivel digestivo el lechón. 90% de los problemas ocurren en el peridestete. El 90% de las granjas lo ven cuando quitan el zinc. Ahora lo vamos a ver al destete. Y el 90% de esos problemas muchas veces están relacionados con o defecto o exceso de pienso. Con lo cual luego incidiré sobre cómo hay que manejar esos piensos no medicados, especialmente con las genéticas de hoy en día que son bastante consumidoras de pienso. Un programa sin óxido de zinc tiene que tener diferentes objetivos. Por supuesto, minimizar el uso profiláctico, porque si quitamos el zinc y metemos una colistina, neomicina, pramicina, estamos en las mismas y encima no vamos a tener el efecto que tiene el zinc. Tenemos que reducir el uso curativo, por supuesto, no puede ser un programa sin óxido de zinc que tengamos que tratar inyectablemente a todos los animales. Va a haber un 3, 4, 5% de los animales que van a requerir tratamiento antibiótico porque van a generar un blandeo que puede generar encolibacilosis. Siempre que estemos en un 3-5% será normal. Son animales que no adaptan, que pasan de beber leche a comer pienso y comer pienso vegetal. Entonces, generalmente esa disbiosis puede generar una colibacilosis. Nos tenemos que mentalizar de que hay que seleccionar, triar esos lechones, tratarlos, separarlos y demás. Por supuesto que hay que mantener un rendimiento técnico óptimo. No podemos quitar el zinc, bajar niveles, hacer un pienso de paja y que los animales no crezcan. Tenemos que seguir produciendo animales de peso a 20 kilos y de calidad. Tenemos que incidir las 2 primeras semanas después del destete, que os voy a contar. Hay que hacer piensos exclusivamente diseñados para ese peridestete. Una vez ha terminado ese peridestete, el pienso pierde su función y necesitamos siguientes piensos que provoquen ese crecimiento. Hay que producir un entorno intestinal sano y robusto, como han comentado antes, fibras, proteínas de calidad, que no haya mantener integridad intestinal, para luego inducir ese crecimiento compensatorio. Las granjas, la mayoría de granjas que han quitado ya el óxido de zinc y lo han quitado con éxito, incluso están consiguiendo mínimo el mismo peso, pero están pudiendo conseguir hasta más peso a la salida a cebo. ¿Por qué? Porque el potencial de crecimiento de un lechón en la primera semana es ridículo, comparado con la tercera semana en la que puede crecer hasta 300 gramos diarios. Entonces, vamos a dar un entorno al lechón para que adapte, destete tranquilo y después inducir ese crecimiento compensatorio a partir de la tercera semana, a partir del starter. No voy a entrar mucho en lo que es nutrición, no os quiero aburrir, ya han entrado mis compañeros. Pero bueno, igual que el abordaje lo hacemos en granja holístico, en la nutrición igual. Proteínas de calidad, proteínas rápidamente digestibles, perfil de aminoácidos diferente, por supuesto aditivos, diferentes tipos, combinarlos, buscarlos con un objetivo, no introducir por introducir. Fibras, y es principalmente la novedad de los programas sin óxido de zinc respecto a los programas de eficiencia que trabajamos hasta ahora. Seguridad alimentaria, fábricas que fabriquen piensos de lechones. No todo vale, no todos los camiones valen. Este ha sido un año, sobre todo el primer semestre, muy malo de micotoxinas, especialmente en trigos, especialmente en maíces. Hay que extremar la seguridad alimentaria y si no, delegar en quien sepa manejarla, ¿sí? Externalizar piensos a quien pueda controlar la seguridad alimentaria. Ha habido problemas en el primer semestre en fábricas de graneles, que en un cebo pues da una sintomatología, pero en un lechón puedes tener una colibacilosis con 200, 300 bajas por un problema de vomitoxina y demás. Agua, agua y agua. Tenemos que incidir en calidad de agua. No peróxidos, no vale para todo. Lechones necesitan correcta cloración del agua, necesitan una
agua al final inodora, incolora e insípida. Me he encontrado granjas que prácticamente era el agua en un cubo, olía hasta ciénaga. Pues en un lechón, imagínate cómo puede crecer, incluso no morirse con un problema, con un agua así. Y palatabilidad. Si vamos a subir niveles de fibra en los piensos, hay que aumentar esa palatabilidad. El zinc sí que es verdad que al retirarlo nos aumenta esa palatabilidad del pienso, pero son piensos con un nivel elevado de fibra, que no es nada apetente. Dadle un bocado a un cubo de salvado y ya os digo yo que no os lo vais a comer. Entonces hay que aumentar esa palatabilidad y hacer que todos los lechones coman. Nosotros introducimos un nuevo concepto que es la velocidad de degradación de los nutrientes. Medimos y hemos creado una matriz específica para lechones, porque hasta hoy en día formulábamos pensando en un animal de 40 kilos. Y un animal de 40 kilos no tiene una fisiología digestiva ni por asomo parecida al de un animal de 7 o de 6, incluso de 5, imagínate. Entonces, hay que medir la velocidad de los nutrientes de degradación en función de la producción enzimática y del pH, tanto de intestino como de estómago, que pueda tener un lechón recién destetado. Si se modifica la microbiota, imaginaos cómo se modifica el pH e imaginaos cómo se modifica la producción enzimática ante un problema de estrés. Con lo cual, hemos desarrollado una matriz específica para lechones para medir esa degradación y esa velocidad de degradación. ¿Qué consideramos rápido? En TRAU consideramos rápido, o una proteína rápida, la que se digiere en la primera media hora. Todo lo que no sea digestión en la primera media hora es proteína fermentable por las bacterias patógenas, con lo cual aumenta el riesgo de diarreas. Vía formulación se puede controlar mucho ese nivel de proteína y nosotros lo hacemos así, de esta manera. Hemos generado 9 nuevos nutrientes, que son almidón, proteína y fibra, rápida, lenta y no digestible. Y hemos hecho unos ratios de digestibilidad de cada materia prima con los que formulamos los piensos de lechones. Para ello, aumentamos seguridad, en condiciones de seguridad, que al final son los programas sin óxido de zinc. Tenemos unos mínimos en los que primamos proteína rápida, limitamos proteína resistente y, por supuesto, metemos mínimos de fibra resistente. Fibra resistente, como lo ha dicho Joaquín, es una fibra de arrastre, es una fibra que aumenta motilidad y es una fibra de arrastre de proteína no digestible. Entonces, nos ayuda a que esa proteína no sea fermentable por E. coli y por enterobacterias que puedan dañar a nivel digestivo al lechón. Lo han comentado también, tenemos que olvidarnos del ratio de proteína ideal que todos tenemos en la cabeza. La proteína que hay en el músculo del cerdo no tiene nada que ver, no son las demandas del lechón al destete, no tienen nada que ver con la composición de aminoácidos del músculo. Tenemos que primar aminoácidos. El lechón al destete tiene un desafío inmune bestial. Tiene un gasto energético para combatir a E. coli, Pierce, Strepto, todos los patógenos que desafían al lechón bestial. Con lo cual hay que trabajar con ratios totalmente diferentes, como por ejemplo enfocados a integridad intestinal, enfocados a generación de proteínas C reactivas o aptoglobulinas. Y debemos hacer una estrategia de aditivos, como lo habéis comentado antes. Hay que pensar en qué queremos de cada aditivo. Por supuesto, en el agua tenemos que tenerla higienizada. El primer aditivo es el higienizante del agua. No tenemos que tener micotoxinas en el pienso porque si no inmunodeprimirá, hará un daño a nivel digestivo. O sea, primero que no entre los patógenos. Control, por supuesto, de gram negativo, especialmente en primer tercio. Modulación de microbiota. No os voy a dar un repaso de todos los moduladores de microbiota, qué probióticos, qué prebióticos, pero debemos hacer una modulación de microbiota muy activa, incidir vía pienso lo mayor posible para controlar esa microbiota. Perdóname. Y hay diferentes aditivos y estrategias que inhiben la adhesión, aglutinadores de bacterias, todo lo que podamos ayudar al lechón a que no se adhiera E. coli, que es una bacteria con fimbrias, o salmonela, a la pared digestiva, pues nos ayudará a mantener esa integridad intestinal. ¿Qué programas hay en sin óxido de zinc? Básicamente dos. Las granjas que quitan el óxido de zinc y prácticamente no tienen problemas.
las menos, un 8, un 10, 12% de las granjas, y las granjas que necesitan una nutrición extra segura para paliar problemas de manejo, problemas de agua, problemas de disposición de pienso. Con lo cual, el predominante es el programa Vital Salud nuestro, el que no hay una buena salud intestinal. Hay granjas que han quitado el oxidocin y prácticamente ni se han enterado, ajustando los manejos, muy pocas. Características de un programa vital de máxima salud, pues ratios aminón, que es al final estimular, introducir mayores aminoácidos para el control de respuesta inmune, para regeneración a nivel digestivo. Por supuesto, piensos muy bajos en proteína. Yo ahí pongo 15,5, 16. Es lo que se está trabajando hoy en día en Europa también y aquí en España con esos niveles de proteína. Diréis, no crecen, no hay problema. Tienen un desafío bestial. Los lechones necesitan comer y sobrevivir las 2 primeras semanas. Entonces, créanme, a 20 kilos el animal crece. Por supuesto, hay que incluir proteína rápidamente digestible, hay que trabajar con nuevas fuentes de proteína, mayores niveles de fibra, un paquete extra de aditivos. Hay que regular esa ingesta vía pienso y también en granja y una seguridad, por tanto, una seguridad digestiva extra. Eficiencia. Ya buscaremos eficiencia más adelante cuando las granjas vayan mejorando, cuando los manejos se vayan perfeccionando. Hoy en día las granjas que han quitado el oxidocin sin ningún problema, pues todavía pueden alardear de eficiencia y pueden pensar en hacer un lechón lo más rentable posible a 20 kilos. Hay que diferenciar los lechones por peso, lo que decía Manolo antes. El lechón pequeño se comporta totalmente diferente del lechón mediano y del lechón grande. El lechón grande tiene un comportamiento, va a arrancar muy bien a comer, va a comer mucho. Hay que limitar la disposición de pienso. Lo de dar lactoniciador muchos días después del destete sin oxidocin se ha acabado en lechones de peso. Hay que limitar mucho el consumo, hay que regular tolvas, hay que no abusar del uso de platos. Por lo menos nuestra experiencia es así y cómo está funcionando. Y los prestárteres tienen lo que os he dicho antes, una función muy concreta, que es que sobreviva el lechón los primeros 10-15 días. Antes era diferente, vamos a dar prestárter para que crezcan. Ahora necesitamos un prestárter para que la microbiota, para que la integridad intestinal, para que las heces básicamente sean buenas. Y manejo. Antes de meteros en pruebas sin oxidocin y en retirar el oxidocin, hay que seleccionar lotes pequeños. No sabemos o a veces no tenemos infradiagnosticados problemas patológicos. A veces el agua no está bien. Hay diferentes factores que nos van a alterar una prueba sin oxidocin. Pruebas normalmente pequeñas, 250, 400 lechones máximo. Os diría de seleccionar, cuando lo hagáis, lechones de peso medio alto, que son los representativos de la granja. Son lechones de más ingesta, especialmente en Durox y demás. Son los lechones de más desafío. Los lechones pequeños tienen una ingesta baja. Obviamente, si hay frío, pues van a sufrir. Si no hay unas condiciones normales al destete, pues generalmente no son los lechones que más problemas dan. Hay que hacer una auditoría previa de la granja. Hay que mirar agua, manejo, temperaturas, lo básico, el ABC que decíais antes. Temperaturas, muy básico. Si tenemos menos de 25 o 26 grados, un lechón en la primera semana va a comer para mantenerse caliente. Y esa comida que ingiere de más es comida que no va a digerir, porque el volumen que tiene de capacidad de digestión es pequeño. Entonces, debemos ser muy estrictos, no a las 5 de la tarde, a las 6 de la mañana debemos estar a 25 grados mínimo, aunque no es lo ideal. Lo ideal sería de 26 a 28. Y los platos o tolvas que se ven en muchas granjas. Yo, cada vez que hablo con un cliente, intento prohibírselos, sobre todo si son tolvas, porque tienen la costumbre de llenar el saco o de llenar la tolva hasta arriba y que el lechón se regule. Tenemos que decidir lo que queremos que coma el lechón. Hoy en día, platos, poca disposición, 2-3 veces al día y la función que tiene es arrancar el lechón. Cuando veamos que come, cuando veamos que la tolva ya se ha enganchado, retiramos esos platos, especialmente los lechones grandes y medianos. 2 días. Si destetan jueves, nosotros nos funciona muy bien, jueves, viernes, fin de semana sin plato. Se controla mucho ese blandeo natural,
que van a tener los lechones desde el día 3 al día 7 post-destete. Lechones pequeños, los lechones de 5 kilos, por supuesto que tienen que tener un arranque mejor, un arranque de más lactoniciador, de más prestarter, de más platos. Una sobreingesta no va a darnos problemas. Pero máximo 5 o 7 días. Granjas de 14 días que veo yo, prohibido. O sea, al final, Rotecna y mucha gente nos ha inventado estas tolvas para regularlas, para que los lechones coman lo que nosotros queremos. No hay que dejar al lechón que coma lo que él quiera. Sé que es muy bonito, sé que al granjero le gusta, pero hay que regular tolvas, 2, 3 dedos de pienso a partir del tercer, cuarto día. 4 o 5 dedos los primeros días, pero hay que controlar ese consumo de pienso. Hay que tratar a los lechones, lo que os he comentado antes. Más o menos 4, 5 o 6% de los lechones de cada 1040 hay que tratarlos, hay que separarlos, va a haber un blandeo, se van a quedar anoréxicos si no los actuamos pronto. Hay que observar mucho a los animales. Si hay un culo manchado, hay que tratarlo. Hoy en día, a la mínima se trata el agua, no. Al destete va a haber diferentes presentaciones de problemas digestivos en los lechones. Primero habrá que analizar si es una colibacilosis o no y luego ya actuar. Alguna vez nos tocará medicar el agua. Va a haber problemas de manejo que nos va a tocar suplir con una medicación en el agua. Por supuesto, la línea la asumimos que está limpia, porque no siempre lo está. Y rehidratante y otros diferentes manejos que cuando veamos estos cuadros digestivos. Os voy a poner 2 granjas sin óxido de zinc, que he hecho los vídeos la semana pasada precisamente para ponerlos hoy. Son granjas, como veis, normales. No sé si podéis darle al play. Aquí tenemos a las joyas. Están como toros, mira, mira. De suelto, son hechos ya de 2 semanas. Solo con la voz, ¿cómo van? Castrados. Están limpios. Una sala muy buena temperatura, una granja, una antigua maternidad reformada, todo muy sencilla. Y manejo. Aquí mantiene los platos porque le gusta poner agua al granjero. A mí, mientras no le ponga pienso, yo le dejo. Y otra granja, os diría de que observéis las esquinas, miréis a ver cómo son esas heces, una semana después del destete. Obviamente sin óxido de zinc, heces muy negras, siempre veréis una consistencia diferente. Mientras no abunde, mientras sean heces secas, no abunde contarle las heces. Por ejemplo, aquí hay unas heces feas. Habrá que buscar ese lechón, anotarle, separarle del grupo. No hay platos, tolva cerrada. Estos son lechones que han pasado ya el bache, que a la primera semana por destete. Una lesión suelta, obviamente haciendo un trabajo previo, agua, temperatura. Y nada más, muchas gracias a todos.